Hola a todos, comenzamos con una nueva clase. Bueno, vamos a ver codo de antebrazo. Como ya venimos viendo, vamos a ver la parte ósea con sus descripciones, con sus superficies. Vamos a hablar de las articulaciones que forman parte del codo, son varias. Tenemos que saber las superficies articulares y luego tenemos algunos músculos que movilizan este, esta articulación. Comenzamos. Bueno, como dijimos recién, vamos a hablar más que nada de codo y antebrazo. Entonces, para situarnos, tenemos que hablar de la epífisis distal del húmero. Nosotros ya vimos el cuerpo del húmero y la epífisis proximal que formaba parte del húmero. Y ahora vamos a ver la epífisis distal. ¿Vamos bien? Ubiquémonos en qué es distal, qué es proximal. En los gráficos que tienen acá está lo más importante y son cosas que ustedes pueden palparse en casa. Yo no digo que sea fácil, al no tener un hueso, si hubiéramos estado en el aula tenemos los huesos para palpar en los diferentes huesos que tenemos ahí, las diferentes rugosidades que hay, las diferentes saliencias que tiene el hueso y es más fácil notarlo. Importante, en la epífisis distal vamos a tener que es curvada hacia adelante y va a tener dos partes bien características, la tróclea y el cóndilo. Bien, el cóndilo humeral está hacia el lado externo, la tróclea humeral está hacia el lado interno. Y cada una de estas dos partes va a tener a su vez una eminencia que le sobresale, que lo tienen ahí dibujado, que son la epitróclea sobre la tróclea y el epicóndilo sobre el cóndilo. Piensen ustedes, toquen en el hueso, lo vemos en clase igual, pero si yo estoy del lado interno voy a tener lo que es la epitróclea, si estoy del lado externo voy a tener lo que es el epicóndilo, para que podamos ubicar qué es interno, qué es externo, qué es anterior y qué es posterior. Yo a ustedes les podría dar un hueso y ustedes tendrían que poder ubicarlo como corresponde en el espacio. También nuestra epífisis distal del húmero tiene tres fositas, tres agujeritos, no son agujeritos, son fositas, son como si fueran pequeñas depresiones que tiene el hueso, que van a alojar a tres superficies óseas de los otros huesos cuando se produce la flexión o extensión del codo. Bien, estas son la fosita condilia, que va a estar para alojar al radio, a la cúpula radial, la fosita coronoidea, que va a alojar a la apófisis coronoides del cúbito, y en la parte posterior vamos a tener a la fosita olecraniana, que lo que va a hacer es alojar al olecranón, que es una parte del cúbito que ahora vamos a ver. Sé que no es fácil, pero recordemos, tenemos condilotróclea, epicóndilo, epitróclea y tenemos tres fositas, fosita condilia, fosita coronoidea y fosita olecraniana. La olecraniana es posterior, la condilia y coronoidea son anteriores. Bien, vamos al cúbito, que es uno de los dos huesos largos que tiene nuestro antebrazo. El otro es el radio. Tiene un cuerpo y dos extremidades. La extremidad superior o proximal tiene algo muy importante que es lo que se va a articular con la tróclea del húmero. Y se llama cavidad sigmoidea mayor. Acá lo tienen dibujado como en blanquito. En el dibujo que está bien a la derecha, perdón, a la izquierda, tienen dibujadas las superficies articulares con como pintado de blanco. Bueno, esa es la cavidad sigmoidea mayor. Si no, en este cúbito que tienen acá a la derecha lo tienen puesto de costado. Bien. Y la cavidad sigmoidea mayor por atrás, es decir, en la parte posterior, que acá es lo que tienen bien a la derecha, tiene el olecranón. Ya tenemos dos palabras claves del cúbito, cavidad sigmoidea mayor, que tiene una concavidad hacia anterior, y el olecranón, que es la eminencia voluminosa que tiene en la cara posterior. Bien.
Por delante de la cavidad sigmoidea mayor van a ver que hay como una punta que sobresale, que eso se llama apófisis coronoides. La ven en esta foto del cúbito visto de costado, de lateral. Bien. Y en el lado externo va a tener la cavidad sigmoidea menor, que va a ser quien se articule con la cúpula radial, con nuestro hueso de la parte externa del antebrazo. Repetimos rápido. En la epífisis proximal o la epífisis superior del cúbito vamos a tener la cavidad sigmoidea mayor, que en la parte posterior va a tener al olecranon y en la parte anterior va a tener la apófisis coronoides, y hacia el lado lateral o externo del cúbito va a tener a la cavidad sigmoidea menor. Cuando veamos los huesos, bueno, no sé si va a haber tiempo, pero bueno, si en algún momento tienen tiempo de cuando tengan biomecánica o alguna otra materia, van a ver que las superficies articulares son partes aplanadas, son partes lisas. Ahí es donde los huesos se articulan. Bien, continuamos con el cúbito y su cuerpo tiene 3 caras. Vamos a tener una cara anterior, una cara posterior y una cara interna. Y esto lo que me va a dejar son 3 bordes, un borde anterior, un borde posterior y un borde externo. Después tenemos la extremidad, la epífisis distal o inferior del cúbito, que la vamos a ver en el próximo video cuando veamos muñeca y mano. Bien, pero lo característico que está acá, lo vuelvo a repetir más adelante, es que tiene la apófisis estiloides y una carilla articular en su parte externa para estar con el articularse con el radio. Bien, antes de pasar al radio, rápido, el cúbito es el hueso que está ubicado en la parte interna de mi antebrazo, entonces va a articular con toda su parte externa con el radio. Palabras claves que tenemos que no olvidarnos del cúbito: cavidad sigmoidea mayor, apófisis coronoides, olecranon, cavidad sigmoidea menor, apófisis estiloides en la parte inferior. Bien. Bueno, acá tenemos nuestro otro hueso largo del antebrazo. El radio es el hueso más externo. Si yo pongo en posición anatómica mi antebrazo, mi miembro superior, el radio queda por afuera. Si ustedes levantan el dedo gordo, si lo abren, si lo ponen como si fuera una antenita, se llama que es la antena de la radio. Entonces el radio es el que continúa la parte externa del antebrazo para poder ubicarlos. Bien. ¿Por qué? Porque tenemos que poder ubicar los huesos en el espacio. Va a tener 2 extremidades, una superior y una inferior. En la superior va a tener la cabeza o cúpula radial, la tienen dibujada en el dibujito del medio. Después tiene, esta cabeza va a articular con el cóndilo, ¿se acuerdan? Del húmero, de la epífisis distal del húmero. Y van a ver que acá está marcado, está pegado al cúbito. ¿Qué era lo que tenía el cúbito en su cara externa, en su epífisis proximal, en la parte externa? Lo dijimos, lo nombramos. La cavidad sigmoidea menor. Bien. Después tenemos el cuello del radio, lo ven ahí, por debajo de la cabeza tenemos el cuello. Y por debajo está la tuberosidad bicipital, que es hiper importante porque nos va a dar inserción al bíceps braquial, que es un músculo muy importante de nuestro miembro superior. Bien. Su cuerpo lo tenemos en una foto más pequeña. Tiene 3 caras, una cara anterior, una cara posterior y una cara externa, lo cual me va a dejar 3 bordes: borde anterior, borde posterior y borde interno. Y después tenemos la extremidad inferior o la epífisis distal del radio, que va a articular con el carpo y con el cúbito. Bien, pero esto lo vamos a ver en la clase que viene.
Así que cosas importantes: cabeza del radio, cuello del radio, tuberosidad bicipital. Pensemos que nuestro cúbito y nuestro radio van a generar varias articulaciones que las vamos a ver todas esta clase. Importante para los movimientos de pronosupinación. Bien. Y en nuestro codo, entre la cavidad sigmoidea mayor, la cúpula radial, la tróclea y el cóndilo, se van a generar las articulaciones propias del codo, la húmero-cubital, la húmero-radial, que las vamos a ver a continuación. Bien, en la extremidad inferior del radio, lo importante que vamos a tener en la parte externa de su extremidad inferior es la apófisis estiloides. Y en la cara interna de su extremidad inferior vamos a tener la cavidad sigmoidea del radio, que va a articular con el cúbito. Ahí lo tenemos dibujado para cerrar bien el hueso. Es decir, nuestros dos huesos del antebrazo tienen una apófisis estiloides y se articulan tanto en la parte superior como en la parte inferior, formando las articulaciones radiocubital superior y radiocubital inferior. Bueno, acá lo que tenemos es un cuadro que resume bastante bien cada uno de los tres huesos que tenemos en antebrazo y codo. En el húmero tenemos las superficies articulares de la tróclea y el cóndilo. La tróclea va a ser quien articule con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. El cóndilo va a articular con la cúpula del radio. Y sobre estas dos superficies articulares vamos a tener unas apófisis laterales, como son la epitróclea, que está en la parte interna, y el epicóndilo en la parte externa. Nos van a brindar inserciones a muchísimos músculos que vamos a ir viendo. En el cúbito, recuerden, tenemos dos epífisis, la proximal y la distal, el olecranon, que estaba en la parte posterior, la apófisis coronoides, que estaba en la parte anterior, la cavidad sigmoidea mayor, que articula con la tróclea humedal, y la cavidad sigmoidea menor, que articula con el radio. Y en la parte inferior, en la epífisis distal del cúbito, vamos a tener la parte externa, que articula con la cavidad sigmoidea del radio. En la parte inferior va a estar el ligamento triangular, que lo vamos a ver cuando veamos la muñeca. Y en la parte interna, en su epífisis distal, va a tener la apófisis estiloides, que si ustedes miran sus pliegues de la muñeca y ponen dos dedos, por ejemplo, pulgar e índice, debajo de estos pliegues de la muñeca, van a ver que hay como dos huesitos que sobresalen. Bueno, del lado interno van a tener la estiloides del cúbito, y del lado externo van a tener la estiloides del radio. Y por último, en la parte verde tenemos las características del radio, que tiene su cabeza, que articula con el cóndilo humeral, el cuello del radio, y por debajo del cuello tenemos la tuberosidad bicipital, que era muy importante para la inserción del bíceps braquial. Y en la epífisis distal vamos a tener en su base segmentos que van a articular con los huesos del carpo, que lo vamos a ver más adelante, y en la parte externa, bien lateral, la apófisis estiloides. Bueno, como no hemos tenido tanta suerte con todo lo que fueron los videos, vamos a ver cómo lo hacemos y lo podemos hacer con fotos. Es complicado, pero prestemos atención. Acá lo que tenemos dibujado es la articulación húmero-cubital, que se va a dar entre la tróclea del húmero y la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Tenemos la articulación húmero-radial, que se va a dar entre el cóndilo del húmero y la cabeza del radio. Tenemos la articulación radiocubital superior, que lo que va a hacer es articular la cavidad sigmoidea menor del cúbito con la cúpula del radio. Vamos a tener ligamentos. Vamos a ir a ver en orden, despacito, pensando qué movimientos hace cada articulación, cuáles son las superficies articulares, es decir, las superficies que se van a estar en contacto para formar la articulación, movimientos y los límites, es decir, los ligamentos que la forman. Son muy chiquitos, son varios, todo en orden y tranquilidad.
Bien, arrancamos. Articulación húmero-cubital es una troquiartrosis uniaxial y la húmero-radial es una condilia que lo que va a hacer es facilitarme la húmero-radial, facilitarme los movimientos de unificar la flexo-extensión de la húmero-cubital y la peronosupinación de la radiocubital superior. Bien, como superficies articulares vamos a tener el extremo inferior del húmero, que era con su trocli, con su cóndilo, el extremo superior del cúbito con su cavidad sigmoide mayor y el extremo superior del radio con su cúpula o cabeza radial. Bueno, en este cuadro tenemos todos los ligamentos y después tenemos unas fotos que los van a mostrar. Tenemos 4 ligamentos, anterior, posterior, lateral interno y lateral externo. El ligamento anterior va a ir de la fosa coronoide y la fosa supracondilia del húmero hacia la apófisis coronoides del cúbito. Bien, son todas partes que ya fuimos nombrando. El ligamento posterior tiene 2 fibras, 2 haces, los húmero-olecranianos, que van a ir de los bordes de la fosa olecraniana a los bordes del olecrano, y los húmero-humerales, que van a ir de un borde al otro de la fosa olecraniana. Bien. Y ahora pasamos a los más diversos, divergentes, con más inserciones. Ligamento lateral interno y ligamento lateral externo del codo. El ligamento lateral interno va a tener 3 fascículos, anterior, medio y posterior. El anterior va a ir de la parte anterointerna de la epitróclea a la parte anterointerna de la apófisis coronoides. Recuerden dónde estaban estas partes. El medio va a ir de la parte inferior de la epitróclea hacia el lado interno de la apófisis coronoides. Y el posterior, el fascículo posterior del ligamento lateral interno va a ir de la epitróclea al lado interno del olecrano. Bien, importante es saber que van de la epitróclea hacia la apófisis coronoides o hacia el olecrano. Y el ligamento lateral externo también va a tener un fascículo anterior, uno medio y uno posterior. Y sus inserciones van a ir, el anterior va a ir del epicóndilo al ligamento anular. Ahora lo vamos a ver, el ligamento anular, ¿de qué articulación es? El fascículo medio va a ir de la parte inferior del epicóndilo hacia la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Y el posterior va a ir de la parte posterior del epicóndilo al lado externo del olecrano. Importante, movimientos, flexión y extensión. Bien, repasamos rápido. Tenemos una articulación que es del género de las diartrosis, del tipo troclear o troquiartrosis, que los movimientos que va a tener es una flexo-extensión y está formada por el húmero, el cúbito y el radio. Y además a esta articulación luego se le van a agregar los movimientos del antebrazo con la pronación y la supinación, que los vamos a ver a continuación. Vamos que falta poco. Acá lo que tenemos es la articulación radiocubital superior y 2 fotos de los ligamentos que estuvimos viendo recién del codo. La articulación radiocubital superior lo que unía era la cavidad sigmoidea menor del cúbito con la cabeza del radio. Esto se une a través de 2 ligamentos. El ligamento anular, que va de la cavidad sigmoidea menor, da la vuelta alrededor de todo el cóndilo, de toda la cúpula radial y vuelve al cúbito. Ese es el ligamento anular. Y después tenemos el ligamento cuadrado de Denuse, que lo que une es la cavidad sigmoidea menor del cúbito con el cuello del radio. Articulación radiocubital superior, que va a estar unida con la inferior y va a producir los movimientos de pronosupinación. Recuerden, la supinación, la palma hacia anterior
la pronación, la palma va hacia posterior. Bien, y acá tenemos los ligamentos lateral externo y el ligamento lateral interno. Lo importante del ligamento lateral externo es que van del epicóndilo hacia la cavidad sigmoidea menor o del epicóndilo hacia el olecrano en la parte posterior del ligamento. Y en el ligamento lateral interno van de la epitróclea. Eso es para empezar a reconocer qué es interno, qué es externo, qué es anterior, qué es posterior. El ligamento lateral interno va de la epitróclea hacia la apófisis coronoides o hacia el olecranon. Recuerden, movimientos flexo-extensión. Bien, como ya dijimos antes, en el codo tenemos tres articulaciones que van a estar juntas, trabajando en conjunto: la radiocubital superior, la húmero-cubital y la húmero-radial. Y después tenemos en el antebrazo, tiene más articulaciones. Entre los dos huesos, en la parte media del antebrazo, es decir, entre el cúbito y el radio, va a haber una articulación que va a ser una sindesmosis, que va a ser a través de esta membrana interósea o del ligamento interóseo, que va a unir el borde externo del cúbito al borde interno del radio. Este ligamento va desde la tuberosidad bicipital hasta la articulación radiocubital inferior, y lo que hace es unificar los movimientos, servir de sostén, de soporte a los músculos que pasan por esta parte. Después tenemos el ligamento cuadrado de Nuce, que ya lo nombramos cuando hablamos de la articulación radiocubital superior, que va a estar entre la cavidad sigmoide menor del cúbito y el cuello del radio. Los va a unir, va a colaborar, va a reforzar la articulación radiocubital superior. Recuerden que el otro ligamento era el ligamento anular. Bien, y después nos queda en la parte inferior la radiocubital inferior, que la acabamos de ver con el ligamento triangular, que son las cosas características, que la vamos a ver, perdón, ahora. Acá lo que tenemos es una imagen un poquito de más lejos para ver las tres articulaciones que se producen entre el radio y el cúbito. Tenemos la radiocubital superior, entre la cabeza y la cavidad sigmoidea menor; la radiocubital inferior, entre la cavidad sigmoidea del radio y el cúbito y el ligamento triangular, que son trocoides; y después tenemos el ligamento interóseo, que es una sindesmosis, que lo que hace es unir los dos bordes, el interno del radio y el externo del cúbito, a través de un ligamento. Bien, acá tenemos la radiocubital inferior. Como articulación que tiene giros, son trocoides. Solamente pueden producir giros. ¿En qué plano? En el plano horizontal. Las superficies articulares son la cabeza del cúbito y la cavidad sigmoidea del radio. Y además, el ligamento anular. El ligamento anular lo vamos a ver específicamente cuando veamos muñeca, pero esta articulación está dentro de esta parte, pero la vamos a repetir más adelante. Ligamentos que van a ser los medios de unión: tenemos el ligamento anterior, el ligamento posterior, y ahí lo que tenemos bien descrito es el ligamento triangular. Va a estar ubicado entre la cabeza del cúbito y el carpo. Qué difícil es explicarles esto, chicos, sin estar en el aula. Tanto el cúbito como el radio van a formar una cavidad, ¿bien? En cambio, el carpo va a rellenar esa cavidad, ¿bien? Entonces, en esa cavidad que se va a formar del cúbito, este ligamento va a tener su vértice, la apófisis estiloide del cúbito, y su base va a estar unida a la cavidad sigmoidea del radio. Es como si fuera una película que va a recubrir al cúbito, porque si no el cúbito no llega hasta el carpo. Los movimientos son la pronación, que es la rotación interna, o cuando yo estoy en posición anatómica, mi palma pasa a estar hacia posterior, o la supinación, cuando suplico, que es la rotación externa, que es cuando mi palma queda hacia anterior. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de los músculos. Vamos a ver pocos músculos porque son los que arrancan más que nada en la parte del superior del húmero y llegan hasta tener una influencia en el codo. Vamos a ver al bíceps braquial, al braquial anterior, al pronador redondo, al anconio, al pronador cuadrado, al supinador largo,
al tríceps braquial y al supinador corto. Pensemos que cuando hablamos de músculos vamos a decir de dónde a dónde van y la función que tienen. Bien, acá estamos viendo al bíceps braquial y el braquial anterior que están en la cara anterior del brazo. El brazo es la parte superior del miembro. En la cara posterior tenemos al tríceps que está dibujado ahí con colores. Y el músculo ancoño, que es un músculo pequeño que está a la altura del codo. Ahora vamos a ver un cuadro donde están todas las inserciones. Bien, arrancamos por el braquial anterior. Van a ver que acá las acciones están en mayúscula cuando son principales y en minúscula cuando son más accesorias. Bien, braquial anterior tiene su inserción proximal en el labio inferior de la B deltoide. Recordemos que la B deltoide estaba en la cara externa del húmero. Cara interna y externa de la diáfisis del húmero. Y su inserción distal es en la base de la apófisis coronoides. Recordemos que la apófisis coronoides era del cúbito y estaba en la cara anterior. Bien, y su función es el principal flexor del codo. Bien, después tenemos el bíceps braquial. Como su nombre lo indica, tiene dos porciones. Porción larga y porción corta. La porción larga viene de la carilla superaglenoidea de la glena humeral. Y la porción corta viene de la apófisis coracoideas. Ambas se van a fusionar y van a terminar en la tuberosidad bicipital del radio. Función principal del bíceps es la supinación y también tiene función como flexor del codo y la porción larga como flexor de la escápula humeral, es decir, del hombro. Y acá tenemos que la función larga es abductora, la porción larga es abductora y la porción corta es aductora del hombro. Bueno, el tríceps, como su nombre lo indica, tríceps tiene tres porciones: porción larga, vasto externo y vasto interno. La porción larga tiene su inserción en la carilla infraglenoidea de la glena humeral. El vasto externo va a tener su inserción en el húmero, por encima y por fuera del canal de torsión. Recuerden que la cara posterior tenía el canal de torsión. Y el vasto interno tiene su inserción por debajo y por dentro del canal de torsión del húmero. Se van a fusionar las tres porciones y van a terminar en la cara posterior del olecranón del cúbito. Función principal, extensor del codo. Y la porción larga tiene dos funciones que son extensión y aducción del hombro, del húmero. Y por último tenemos el ancoño, que estaba en los gráficos anteriores, que va del epicóndilo. Recuerden el epicóndilo donde estaba, y de ahí se dirige hacia la parte externa del olecranon y el borde posterior del cúbito. Su función es extensión del codo accesoria. Bien, repasamos, hacemos un resumen rápido. Tenemos el braquial anterior y el bíceps braquial en la parte anterior, que tienen sus inserciones, están ahí especificadas, y que son flexores del codo ambos, y el bíceps braquial específicamente es supinador y tiene sus funciones accesorias en la abducción con la porción larga, en la aducción con la porción corta, y es flexor de la escápula humeral la porción larga también. Bien, y por último tenemos al tríceps braquial. Como están tanto el tríceps como el ancoño están en la parte posterior, entonces van a tener función extensora del codo, el tríceps principalmente y accesoriamente el ancoño. Bueno, los cuatro músculos que vamos a ver ahora también son del antebrazo, y tenemos en el dibujo de la izquierda al supinador largo, que van a ver que va desde el húmero hasta la apófisis estiroides del radio, y partiendo de pronación su función es la supinación.
Y después tenemos a 3 músculos que están en el otro gráfico, que son el músculo supinador corto o el músculo que está dibujado del lado izquierdo de la segunda foto, o el músculo pronador redondo, que va, lo tenemos dibujado ahí desde la epitróclea o epicóndilo medial, díganle epitróclea para evitar confusiones, hacia la cara media del radio, o el pronador cuadrado, que va del cúbito al radio en su tercio inferior. Y esto lo que van a hacer es pronación del antebrazo. Ahora vamos a ver las inserciones más específicas y bien detalladas en el cuadro de la próxima diapositiva. Bueno, acá tenemos al pronador redondo, pronador cuadrado, supinador corto y supinador largo. El pronador redondo arranca en la epitróclea y en la apófisis coronoides. Recuerden que la epitróclea es del húmero y la apófisis coronoides es del cúbito. Y con todas sus inserciones se unen y se termina en la parte media del radio en la cara externa. Su función, como su nombre lo indica, va a ser pronar el antebrazo y además es flexor del codo. Recuerden que las inserciones tienen que ver con las articulaciones que los músculos atraviesan. Bien, luego en la parte más inferior del antebrazo vamos a tener al pronador cuadrado, que va del borde y cara anterior del cúbito, tercio interno del antebrazo, al borde y cara anterior del radio. Como su nombre lo indica, es pronador del antebrazo. Recordemos que la pronación es cuando la palma de mi mano pasa a mirar hacia posterior. Bien, tenemos al supinador largo o braquiorradial, según de qué libro lo lean o de qué apunte lo miren. Su inserción es del borde externo del húmero, va a dirigirse hacia la apófisis estiloides del radio. Es bien externo este músculo. Su función es flexionar el codo, o si partimos de la pronación del antebrazo, lo que va a hacer es supinarlo. Bien, piensen que si ustedes pongan el brazo mirando con la palma para atrás y arrancamos de la cara externa y dibújenlo con sus dedos hacia la apófisis estiloide del radio. Si el músculo se contrae, hace la supinación del antebrazo. Bien, tenemos al supinador corto, que es un músculo que va del borde externo del cúbito y epicóndilo, da la vuelta por ahí atrás y tiene fibras verticales que van al cuello del radio y fibras horizontales que van al borde externo del cúbito por debajo de la cavidad glenoidea menor. Bien. Y su función es la supinación. Bien, repaso. Para recordar lo que vimos hoy, huesos, epífisis distal del húmero y el cúbito y el radio. Recuerden, el cúbito está en la parte interna del antebrazo y el radio está en la parte externa. Recuerden sus epífisis proximales y distales, o superiores e inferiores, con todas sus características y sus partes importantes a nivel óseo. Después tenemos las articulaciones que se forman. Recuerden que en el codo está formado por 3 articulaciones: la húmero-cubital, la húmero-radial y la radiocubital superior, que en su conjunto las 3 van a formar la articulación del codo, que la función principal es la flexoextensión, y después tenemos la pronación del antebrazo o supinación, que va a estar dada por las 3 articulaciones que se van a formar entre el cúbito y el radio: la radiocubital superior, la radiocubital media y la radiocubital inferior. Recuerden pensar en movimientos y ligamentos,
Bien, recuerden que tenemos 8 músculos, 4 que tienen influencia están en el húmero y terminan en el cúbito, que son el braquial anterior y el bíceps braquial en la cara anterior. Y en la cara posterior tenemos el tríceps braquial y el anconio. Recuerden diferenciar sus inserciones y sus funciones. Y en la parte más inferior del húmero o en el antebrazo vamos a tener al pronador redondo y pronador cuadrado, que lo que van a hacer es pronar el antebrazo. Y después tenemos al braquio radial o supinador largo y al supinador corto, que son músculos que van a producir la supinación del antebrazo.